Este drama migrante, a este paso, tristemente, tendremos que acostumbrarnos a este tipo de escenas. Las hemos visto en otros momentos, no con esta dimensión en los Estados Unidos. El hallazgo es macabro y las cifras, los datos, y cuando les ponemos rostro, nombre y apellido a la tragedia, adquieren una dimensión mayor todavía. 51 migrantes que mueren asfixiados, sin agua, abandonados en la caja de un tráiler. Esra Chabot, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Muy buenas noches, Lourdes Mendoza. Lourdes. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo te va, Ricardo, Rafael, Ricardo? Manuel, buenas noches. Buenas noches a los tres, gracias por estar acá. ¿Qué pasa con el tema migrante? Porque hemos varias veces regresado a él, hemos dado cuenta de estas caravanas, de estas olas de migrantes, de discursos de un lado y del otro de la frontera, y nada cambia. Si acaso aparecen escenas, Esra, como estas, que no solamente preocupan, sino que ya generan una indignación por el grado de deshumanización que implica. Es un incidente se le puede llamar, pues propio de una situación sin control. Se vuelve parte de la campaña política. El gobernador Abbott le echa la culpa a Biden. Por supuesto, Biden responde cuando esto sucedió hace unos años y 10 también migrantes murieron. Entonces Abbott no le echaba la culpa a Trump. Esto se vuelve parte, digamos, de una lógica electoral y la tragedia continúa. Creo que aquí el elemento que hay que tomar en cuenta en esta tragedia espantosa es que parecería ser que hasta donde está la investigación, y es muy pronto, estos migrantes ya estaban en territorio norteamericano. Si no entraron en este tráiler, no entraron en esta caja de tráiler, no, sino que se subieron en el camión ya del lado estadounidense. Ya del lado estadounidense, para poder ser protegidos, que no fueran detenidos por la migra y que los pudieran dejar. Algo pasa en el camino, ya te lo decía ahí el reportero en San Antonio, iban por la I-35, que es la carretera central. ¿Por qué? Los pescaron, lo iban a detener al chofer o a la gente, los deja ahí adentro. Los deja a su suerte. Los deja a su suerte, encerrados. Morir, porque sabía que iban a morir. Sí, claro. Es lo que menos les importa. Aquí lo que me parece fundamental es el hecho de que este tipo de bandas operan ya en territorio norteamericano, muy claro. O sea, el llamado de atención es que no se trata de una banda que está en el lado mexicano o polleros que te pasan al otro lado y te introducen y ya. Esto es una ramificación que lo que hace, y por eso es que Abbott está totalmente equivocado cuando le echa la culpa a Biden. Tu problema es el estado de Texas. Sí. Es en Texas donde estos grupos tienen la capacidad de moverse, tienen la capacidad de distribuir a este tipo de personas, y finalmente son los que pues tendrían que asumir la responsabilidad, porque este tipo de crimen organizado puede funcionar libremente, por lo menos en la parte sur del estado. Crimen organizado. Lourdes. Lo que estamos viendo en tema de los migrantes, como sabemos, el origen es la pobreza, ¿no? La inseguridad, y que tu país no te está dando o seguridad o los medios para sobrevivir y buscas irte a otro lado. Pero como pasa igualito con las drogas. Dicen que México es donde se producen, pasan por corrupción, pero de repente pues se consumen en Estados Unidos, pero allá no hay corrupción, ¿no? O sea, en la frontera, mágicamente, nosotros por corrupción llegamos ahí, y cómo se internan. Es exactamente el mismo tema de esto de los migrantes. Si hay corrupción, entonces. Pues es que no hay de otra manera. Hay autoridades corruptas también. Y las bandas evidentemente ya están viendo por dónde y saben cómo por dónde. Entre más tengas una política pública en los Estados Unidos de decir, hay estoy cerrando las puertas, más es como están buscando por dónde entrar. No nos hagamos. Todos los días vemos este tipo de escenas, no tan dramáticas, nada más son la cifra negra. Lo que pasa es que hoy te vuelve a prender el foco de la luz porque te encuentras a 51 cadáveres ahí. Sí. Y eso es, o sea, es una historia de una familia, es historia de una madre, es historia de un padre, no, o sea, es dramático lo que vimos, pero son tan responsables los de allá como los de acá. ¿Y pasará algo? ¿Cambiará algo después de esto, Ricardo? A ver, yo lo que veo es un cambio en el lenguaje, ¿no? Durante muchas décadas, en ambos lados de la frontera, hemos hablado de migración ilegal, como si ese fuera el problema. Y bueno, la migración ilegal
es hija de un mercado laboral que no hemos logrado que funcione, que no ha logrado formalizarse de tal manera que entregue dignidad a las personas que van a buscar trabajo en Estados Unidos, porque allá hay ofertas de trabajo. Fundamentalmente, si no hubiera oferta de trabajo, la gente no iría. Claro. Pero ese ha sido un debate muy largo. Esta mesa le ha dedicado muchísimas horas a esa discusión. Pero hoy yo no escucho a Biden, no escucho al gobierno mexicano hablar de migración ilegal. Estamos hablando de un delito distinto, que es tráfico de personas. Y quiero hacer la distinción porque sí son dos cosas. Una cosa es el delito, que así es ya en muchas entidades en Estados Unidos, de cruzar ilegalmente o de ayudar a cruzar. Y ahí sí es muy antiguo, ¿no? Los mecanismos de cruce migratorio pues son en realidad un servicio que te ofrecen en Honduras y te depositan en Kentucky. O sea, nunca te han dejado ahí en el desierto y arréglatelas. Bueno, a menos que pagues $200, pero normalmente el paquete, el servicio completo, es llevarte hasta tu lugar de destino, y normalmente quien paga desde el lugar del destino es un familiar, alguien que te está esperando. Ahora, el momento que se empieza a apretar con Trump, ¿no? Fundamentalmente con Trump, aunque ya vemos estas experiencias endurecidas con Obama, pero sobre todo en el discurso, particularmente con Trump, lo que vemos es que solo las organizaciones más sofisticadas, con más capacidad de corrupción del sistema, con más armamento y desde luego muy ligadas a otros negocios ilegales, son los que logran sobrevivir ofreciendo este servicio. Y en ese momento este servicio ya no es de migración ilegal, sino de tráfico de personas. Y creo que mirar el fenómeno desde esa lógica, el tráfico no es solamente la prostitución, no solamente es el tráfico de personas para luego hacer tráfico de órganos, es aprovechar el dolor, el hambre, la necesidad de unas personas para hacer un negocio de las dimensiones que esto implica. Y yo diría, creo que tenemos que tener conciencia que ya estamos ante un fenómeno. ¿Y si se está entendiendo así ese fenómeno? Pues yo oigo el discurso de Biden y necesitamos cerrar el frente común para luchar contra el tráfico de personas. Es lo mismo que dijo Ebrard. 15 días esta declaración de Los Ángeles en la Cumbre de las Américas, 15 días donde los países se comprometen a hacer cosas, en donde los países se comprometen a recibir también y aplicar políticas públicas. Eso no, creo que no tiene mucha importancia. ¿Cómo no va a tener importancia que los países se comprometen en una crisis que es regional? Pero eso es el discurso político. No, a ver, yo justamente no quiero detenerme en el discurso político. El discurso es el mismo siempre. Está bien. No está bien, ¿cómo va a estar bien? La legislación, las políticas que se necesitan son regionales. Tienes toda la razón, Manuel, pero el problema es que eso que se dice ahí no es lo que finalmente funciona. Lo que te funciona es lo que dice Ricardo. Hay un mercado. No hablo de lo que se dice, hablo de lo que se tendría que hacer y no se está haciendo. Está bien, tienes razón, pero lo que tienes en realidad es que tienes un mercado muy bien armado, como dice Ricardo, en donde te funciona lo que sería la inmigración ilegal pagada, que te lleva y te deposita en los campos de trabajo y lo haces, funciona. Y la otra, la que funciona como trata de personas. Yo no sé si estos trabajadores o si estas personas estaban destinadas a ir a trabajar o estaban destinadas a otra cosa, a servir como mulas, a servir para trasladar droga o para trasladar lo que sea, o para vivir de la prostitución o alguna otra cosa. Ese es el grave problema. Por eso es que cuando Abbott dice, es que lo que habría que hacer es levantar el muro más rápidamente, es volver a pensar en esa lógica en donde un Estados Unidos cerrado totalmente te responde a eso. Por eso es que es importante esta parte de un acuerdo mexicano-norteamericano que te permita, por un lado, regular la migración laboral en términos de empleos temporales, y por otro, un problema de crimen organizado de los dos lados de la frontera que hoy te da la capacidad de finalmente llevarte a esta gente, y si no te sirve, si te dieron un pitazo que te iban a agarrar, depositarla y decir, esta mercancía no me sirve y la tiro, que fue finalmente lo que hicieron el día de hoy. Ahora, va a ir el presidente López Obrador con Joe Biden, va a estar en Washington el próximo 12 de julio y dice el tema central va a ser el de la migración. Y sí, es el tema central desde hace un buen rato, es uno de los temas, o es el tema, digamos, en la narrativa norteamericana que acapara buena parte de la atención en su relación con México. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué se puede hacer? ¿Y qué puede trascender de un encuentro ahí bilateral? Lourdes. Yo creo que ahí vamos a tener nada más
buenos deseos, como en la Cumbre de las Américas. Simplemente el decir, sí, vamos a ver cómo le echamos la mano, ¿no?, a los hondureños, a los guatemaltecos, pero no se nos olvide, nosotros también mandamos y exportamos un chorro de mano de obra de esta manera, porque los abrazos y no balazos no están funcionando y no están dando trabajo y no hay seguridad. Entonces, es como tú dices, es regional. Pero el discurso yo creo que sí va a cambiar y va a ser totalmente diferente a partir del 25 de noviembre. Yo creo que cuando pasen las elecciones en los Estados Unidos y veamos cómo queda la balanza entre republicanos y demócratas, yo creo que Biden va a cambiar rudamente su discurso, no nada más hacia el tema migratorio en toda la región, sino también hacia nosotros como país mexicano. Sí, a ver, déjame nada más regreso un segundo, Manuel, a lo que no creo que sea discurso político meramente. Cuando tú tienes la definición de una política criminal, lo que haces es determinar cuáles son los delitos más delicados, ¿no?, en los que te vas a concentrar, y los que, porque no tienes capacidad, no tienes recursos, o porque son irrelevantes socialmente, los vas a dejar ir. En realidad no es cierto que todo el Código Penal se cumple, ¿no? Tú tienes prioridades. En Estados Unidos se ha ido endureciendo cada vez más la política criminal contra la persona migrante, ¿no? O sea, un día de pronto migrar ilegalmente dejó de ser una falta administrativa para convertirse en un delito. Y un delito que te podía llevar a ver consecuencias indeseables, como no volver a ver a tu familia, como no volver a tener contacto con los tuyos, no volver a trabajar, en fin, le ha despedazado la vida esa definición de delito. La persona imputada de ese delito es la persona migrante. Entonces, hoy toda la política está centrada en esos, voy a citar a Trump, bad hombres, ¿no?, que han migrado y que hay que combatir, y entonces hay que poner un muro y hay que frenarlos. Pero ese es un problema, pero un problema distinto. Es decir, no, el asunto son los vehículos organizacionales con los que se trafica a personas. Y en ese momento el sujeto imputado es el vehículo, es la organización criminal. Y en ese momento esa organización criminal trasciende las fronteras, es transnacional, y los gobiernos tienen que actuar de manera distinta. Por eso, imputar al migrante o imputar a la organización que trafica personas son dos políticas muy distintas. Y yo sí tengo la impresión de que esta definición es la que van a tener que discutir, pero le puede dar Lorenz a Biden una decisión bien interesante en noviembre, porque vas a tener a los republicanos teniendo como imputado al migrante y el problema de la migración ilegal, y tú vas a tener del otro lado a los demócratas, al gobierno mexicano diciendo, no, a ver, aquí hay un problema mucho más serio que merecería una atención humanitaria distinta. Es que tu problema es cómo cruzas los dos niveles. El nivel del inmigrante al cual necesitas y al cual, por lo menos en el pensamiento liberal norteamericano, es asumido como tal. Estados Unidos es un país de inmigrantes y por eso se sigue hablando del migrante al que sí tiene que llegar y que por lo tanto hay que hacerlos, generar los cauces para que pueda llegar a insertarse en la sociedad norteamericana. Y el otro que es el criminal. Y entonces tu problema es cómo, por un lado, le permites la entrada al migrante que necesitas de todo tipo, del que tiene habilidades de alto nivel y el que no las tiene, pero que lo necesitas también para tu propia estructura productiva. Y por otro lado, la otra variable que se te cruza, que es la trata. Y es el narcotráfico, y es el crimen organizado que utiliza a esos migrantes, cosa que anteriormente no sucedía. Cuando se te cruzaron estas dos variables, ahí te metiste en un problema, o nos metimos en un problema muy grave, en donde de repente pues los republicanos, fundamentalmente y con Trump a la cabeza, sacaban como ejemplo del migrante ¿a quién? A la Mara Salvatrucha, al salvadoreño que llegaba y que mataba a 3 norteamericanos, y entonces ese era el símbolo del migrante. Se le estigmatizaba. Se le estigmatizaba por la vía del crimen organizado, de bandas, de todos lados. Las series de televisión norteamericana te aparecen todo el tiempo ahora con... Y no es que no sea real, en parte con criminales de México y de Centroamérica metidos y que secuestran, etcétera, etcétera. Ahora, la otra parte es la parte productiva real.
sin la cual Estados Unidos no funciona. Es el famoso día sin mexicanos. No te funciona. Es un país que requiere de esa migración, que requiere ordenarla, pero que parece que está atorado en esto que tú planteas claramente y que es esta dualidad del migrante necesario y de el daño que se ha causado por parte del crimen organizado y de la propia política norteamericana y por supuesto de la mexicana, Lourdes, con respecto a la falta de oportunidades, a este movimiento que debería de ser un movimiento, un círculo virtuoso de producción y de traslado de trabajadores de todo tipo de México a Estados Unidos, y que no lo es. Pero si no tuvieras la corrupción de los dos lados y si no pudieras pasar, nadie iría. Sí se puede pasar, sí se puede cruzar, si hay el crimen organizado que lo tiene mayormente arreglado y negociado, porque sí, llegas desde Honduras y te van pasando todas las garitas y lo tienen desde donde te lleven hasta donde te tienen que dejar. El problema aquí creo que es más allá de los discursos, más allá, pensar en el chofer, en el que los llevaba. ¿Qué le pudo haber cruzado por la cabeza para dejarlos ahí? O sea, si los iban a agarrar, entonces en ese momento habrían y hubieran salido vivos. ¿Qué pasó en su cabeza para hacer un asesinato de esta magnitud? O sea, o sea, una cosa es el crimen organizado, ya sabe, les cobras, les todo. Es la deshumanización, sí, es una mercancía, ya no son personas. Eso es un grave problema ante lo que estamos viendo. Y voy a sacar algo así nada más como de chanfle, que es exactamente lo mismo que está diciendo hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tanto a los feminicidios. Nos estamos acostumbrando a los muertos, nos estamos acostumbrando a la violencia, ¿qué tuvo que haber pensado ese chofer para hacer un crimen, un asesinato de 51 personas de esa naturaleza? Ahora, la pila de anécdotas que hay sobre estos hechos te responde la pregunta. Es decir, ellos normalmente cuando la migra los va a agarrar, ICE, incluso la patrulla, cualquiera, lo que hacen es abren la puerta y échense a correr y ahí es su suerte. Y luego los volvemos a pasar. Muy probablemente estos individuos no alcanzan ni siquiera a abrir la puerta, se echaron a correr a su casa. Yo no dudo que sean los mismos que siguiendo la pista al vehículo finalmente hallaron, encontraron armas en su casa. Entonces, ahí hay un patrón, pero yo sí quiero insistir en una cosa. Entiendo que aquí no los detienen, ¿no? O sea, no hay una patrulla que llega y le marca. Es que no sabemos, probablemente los venían siguiendo, ellos se esconden el camión y se echan a correr antes de abrir la puerta. Hay dos detenidos sospechosos, no sabemos. Ahora, yo sí quiero insistir en un Pero si no los hubieras agarrado vivos, ¿no? ¿Cuándo se metió el narcotráfico, las organizaciones de narcotráfico a el tráfico de migrantes? Fundamentalmente cuando empezaron a volverse más restrictivas las medidas, porque es la única unidad de negocio capaz de transportar a estas personas. Es decir, la prohibición trompista y conservadora es la que ha llevado el delito de la migración ilegal al tráfico de personas. Y hoy les da ganancias similares a las de Pero ya venía de antes, pero me queda claro, es otra vez ese dicho de libre comercio, lo que no se da en plena libertad, hay un mercado paralelo. Siempre hay mercado negro. Y el mercado negro. Después de las drogas está la trata con mayor Tal cual. dinero, Gracias, ¿no? César. Gracias, Lourdes. Ricardo, gracias. Hasta mañana. Pásela bien.